hablar de la historia de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos que viajar hacia el siglo XIX y nos ubicamos en 1811, 1812, cuando a través de un documento que hace Francisco Javier Uzcategui se lo hace llegar a Juan Germán Rosso, donde se habla de la necesidad de hacer un salón de lectura, fundar un salón de lectura en la ciudad de Caracas, esto fundamentado en que los cambios, las luchas no se logran solamente con espadas, sino cultivando las ideas, la lectura y la cultura. Está constituida por la sala de la más antigua, que es libros raros, manuscritos y archivos documentales. Tenemos la colección, el archivo audiovisual de la biblioteca, la colección general o bibliográfica general o contemporánea, publicaciones oficiales, la hemeroteca nacional. Estas más o menos, y por supuesto, se me había olvidado, la colección donde estoy ahora es una colección muy importante, que es la colección de orientación y referencia. Es como cuando usted llega a una casa y se le atiende en la sala y allí se le da información de toda la estructura de la casa. Esta colección tiene esa función, conformada por diccionarios, enciclopedias, todo lo que sean obras de referencia. Es tan variado el material en cuanto a materias y soporte que para los investigadores, para los estudiantes, para el usuario en general, se consigue con esa gran variedad y para hacer una investigación tiene entonces que visitar varias colecciones. Porque así como le interesa un libro del siglo XIX a partir de 1810, que es cuando se publica el primer libro en Venezuela, le interesan los libros antiguos, pues asimismo, si le interesan la prensa, busquen la prensa del siglo XIX también, y así sucesivamente. Mire, el libro más antiguo es el Calendario Manual y Guía del Forastero Venezolano de 1810, cuya escritura se le atribuye a Andrés Bello. El periódico, por ejemplo, más bien la Gaceta de Caracas, en 1808. Como material, digamos, como libros, material impreso, tenemos, bueno, todo lo que se conserva en libros raros y antiguos, en la colección bibliográfica general y todo, pero siguiendo la historia de los soportes y de la imprenta en Venezuela, aquí surge la imprenta en 1808, por allí en adelante, siguiendo esa evolución entramos a mitad del siglo XIX, entonces surge un nuevo soporte, que ya estamos hablando ya de la fotografía, y finales de ese siglo, ya casi dando comienzos del XX, surge pues con la gran invención de los hermanos Lumière, del cine, el arte cinematográfico. Entonces la biblioteca también conserva, específicamente en el archivo audiovisual, películas, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Por ejemplo, en cuanto a música, entonces surgen los discos, surgen los cassettes, toda la evolución que han tenido los soportes en cuanto a la música, y así sucesivamente. Y ahora estamos hablando de los soportes digitales, que también le corresponden conservarlos, preservarlos y difundirlos a la Biblioteca Nacional. Es difícil clasificar, tener títulos, así cuál es lo más consultado, porque depende del área. En las artes gráficas o en el aspecto, por ejemplo, del cine, en la biblioteca, por eso les decía que en cualquier tipo de investigación hay que investigar en varias colecciones. Por ejemplo, si usted va a buscar
sobre la historia del cine en Venezuela tiene que necesariamente revisar los 2 volúmenes de Ricardo Tirado, que es la memoria del cine en Venezuela. Tiene que consultarlo. Y así sucesivamente, si va a investigar sobre fotografía, hay bibliografía sobre la historia de la fotografía, pero eso es lo importante que tiene esta institución, que no le ofrece solamente el libro, estudios que se hayan hecho sobre la fotografía, sino que usted también tiene oportunidad de revisar fotografía, inclusive del siglo XIX. El Archivo Audiovisual de Venezuela tiene una colección de fotografía del siglo XIX que fue reconocida por la UNESCO para la MOCLAC, es decir, Memoria del Mundo. En cuanto a libros raros, yo diría para mí que dentro de la colección de libros raros, todos esos libros son raros. Si yo le coloco a usted en sus manos un libro de 1471, usted inmediatamente dice, caramba, esto es un libro sumamente extraño. Mira, en cuanto a la cantidad de libros, yo nunca he podido dar ni siquiera una cifra, digamos, como aproximada, porque aquí entramos digamos, como en 2 lecturas. Una lectura está en las estanterías, en los archivos, en los documentos sueltos, etc. Y otra está en la data. O sea, es decir, si se habla de millones, por supuesto, hablamos de millones de libros, de títulos, porque entonces tendríamos que hablar si son títulos y ejemplares. Pero en el caso de algunos materiales, que yo no puedo decir, bueno, tenemos 2 ejemplares de tal libro, eso lo puedo decir yo cuando me refiero a libros, pero cuando yo les hablo de un archivo, que les diga, el archivo de Enrique Bernardo Núñez, que está en la colección de libros raros y manuscritos, pasa de 70.000 piezas. Entonces entramos en unas cantidades donde no podemos tratar de aproximar. Por ejemplo, de escritores venezolanos, conserva casi toda su obra. Usted busca aquí de Rómulo Gallegos, busca a Teresa de la Parra, etcétera, va buscando escritores, novelistas, poetas, etcétera, y toda su obra está concentrada acá. Yo creo que es extraño que usted busque aquí una obra de Arturo Uslar Pietri y no la tengamos, o que busque una obra de Rómulo Gallegos y no esté aquí. O sea, en verdad yo no establezco como ese tipo de jerarquía. Comenzando a trabajar en la Biblioteca Nacional, que quedaba de Bolsa San Francisco, me asignan la tarea de ir a buscar un sobre en la Trinidad, en Caracas, pues, fuera de Caracas, que funcionaba allí el Centro Nacional de Conservación. Entonces yo estaba comenzando a trabajar muy emocionado y muy extrañado por ver todos esos materiales tan extraños y tan raros. Y fui a la Trinidad, me fui en una camioneta y todo, y me traigo el sobre. Traigo el sobre y dentro del sobre viene un estuche. Cuando le digo a mi maestro Iván Drenikov, le digo, maestro, aquí está el sobre que usted me encargó. Y sacamos el sobre en un estuche de cartón libre de ácido. Está Memorias de Mama Blanca de Teresa de la Parra en una libreta escrito con lápiz de grafito. Eso es una cosa que se me hizo inolvidable. Hay un momento donde surge toda la red de bibliotecas públicas en el país. Llegamos en un momento casi a hablar de 600 bibliotecas públicas en el país. Se convierte en un momento inolvidable para la Biblioteca Nacional
porque se convierte en una de las instituciones culturales, además de más antigua del país, pero es la única, digamos, que en algún momento, y yo creo que sigue estando por allí, que es una institución que no existe sola, sino que existe como una red en todo el país, todas las bibliotecas públicas del país. Eso lo tienen también los museos nacionales, pero eso se reconoció fue después, pero es que esto de la Biblioteca Nacional tiene esa estructura, pues, y eso es una cosa que no se nos puede olvidar, porque esto significa divulgación, proyección, divulgación, contribuye con la formación, con la educación, etc. Entonces, eso es Biblioteca Nacional, un sistema completo, una red completa, una estructura.